Cuando la familia esconde cuchillos. Hola, soy Martín, y si estás escuchando esto es porque, como yo, alguna vez te traicionaron. Pero esta historia no comienza con un grito, una pelea o un portazo. Comienza con una confianza ciega, de esas que solo se tienen con la familia. Julián era mi hermano menor, pero muchas veces sentí que debía ser su escudo. Crecimos sin padres muy presentes, así que yo asumí el papel que no me tocaba, el protector, el que debía mantener todo en orden. Me esforcé, trabajé, me quemé las pestañas estudiando para darle un buen ejemplo. Mientras tanto, él flotaba. Soñador, carismático, siempre con una sonrisa que desarmaba a todos. Nunca imaginé que de todas las personas en mi vida, sería él quien afilaría el cuchillo con el que me cortaría por dentro. Y lo peor es que el dolor no empezó cuando descubrí la verdad. Comenzó mucho antes, con pequeñas decisiones, palabras que omití, señales que ignoré. Porque uno nunca quiere pensar mal de la gente que ama hasta que ya no tiene otra opción. Mi esposa, Mariana, era mi otra mitad. Juntos construimos un hogar, proyectos, una vida. Ella también quería mucho a Julián. Tal vez demasiado. Y eso, en su momento, no me pareció extraño, porque uno no sospecha de la gente que ama, ¿verdad? Hoy, al contar esta historia, no busco venganza. No, busco que tú que escuchas sepas que la traición más letal no siempre viene de afuera. A veces duerme en tu sofá, come en tu mesa y te llama hermano, pero como todo en esta vida, lo que se siembra, se cosecha, y el karma, amigo mío, no olvida. Dicen que la familia es la base de todo. Pero ¿qué pasa cuando esa base no es tan sólida como creías? Cuando los cimientos tienen grietas ocultas, pequeñas pero peligrosas, que se expanden con el tiempo hasta que un día todo se viene abajo. Mi infancia con Julián fue lo más cercano a la fraternidad pura. Jugábamos con carritos viejos, compartíamos galletas rancias, y cuando llovía, nos escondíamos debajo de la misma sábana mientras escuchábamos truenos como si fueran tambores de guerra. Nos teníamos el uno al otro. Yo era el mayor por 4 años y, por eso, me convertí en su ejemplo, su guía, su refugio. Él, en cambio, era mi luz. La alegría que me salvaba de los gritos de mis padres o de los silencios prolongados de una casa que a veces parecía tan fría como una caverna. Con los años, todo parecía mantenerse firme. Yo me esforzaba en el colegio, trabajaba en una ferretería en las tardes, y con lo poco que ganaba ayudaba en casa. Julián era más relajado, siempre el del chiste fácil, el que podía entrar a cualquier habitación y caerle bien a todo el mundo. Yo lo admiraba por eso. A veces, incluso, lo envidiaba. Porque mientras yo cargaba con la responsabilidad de mantener todo unido, él parecía moverse por la vida sin preocuparse por nada, pero no lo juzgaba. Al contrario, lo defendía. Cuando mis padres lo señalaban por flojo, yo salía a cubrirlo. Cuando se metía en problemas por no cumplir con sus tareas o por gastar el dinero que no tenía, yo era el que pagaba las consecuencias. Porque así es el amor fraternal, ¿no? O eso creía yo. Cuando conocí a Mariana, todo cambió. Ella era distinta. Fuerte, inteligente, con una mirada serena pero firme. Me hizo sentir, por primera vez, que no todo tenía que ser carga. Que yo también podía ser cuidado. Poco a poco, construimos algo juntos. Algo que creía prueba de todo. Compramos una casa modesta, decoramos las paredes con nuestras fotos, soñamos con tener hijos y envejecer en la misma mecedora. Julián estuvo ahí desde el inicio. Fue el primero en felicitarme cuando le dije que me iba a casar. Incluso vivió con nosotros durante un tiempo mientras buscaba trabajo. Mariana fue amable con él, más de lo que yo hubiera esperado. A veces se reían juntos por cosas que yo no entendía. Pero yo no sospechaba nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi hermano. Era mi esposa. Los dos pilares más importantes de mi vida. Sin embargo, a veces los cimientos se empiezan a agrietar sin que uno lo note.
Y esas risas que antes parecían inocentes comenzaron a sonar distintas. Las miradas entre ellos se prolongaban un segundo más de lo normal. Las excusas de Julián para no irse de casa se volvieron cada vez más vagas. Y Mariana. Mariana comenzó a estar más distante. Pero yo, aferrado a esa imagen de perfección, decidí no ver. Porque cuando has construido toda tu vida sobre una base que crees indestructible, aceptar que estás cediendo duele más que el derrumbe mismo. Hay un momento, siempre lo hay, en el que los detalles se sienten fuera de lugar. Una taza lavada que tú no usaste. Una carcajada ahogada detrás de una puerta cerrada. Una camisa que desaparece del armario y reaparece, con perfume que no es el tuyo. Son cosas pequeñas, imperceptibles, pero que se clavan como astillas bajo la piel. No duelen del todo, al principio. Solo molestan. Solo hacen ruido en el fondo. Fue durante esa etapa cuando empecé a ver lo que nunca quise ver. Julián se quedaba más tiempo en casa de lo necesario. Decía que estaba buscando trabajo, pero cada día parecía más cómodo en el sillón, con los pies arriba y el control remoto en la mano. Mariana, quien solía quejarse de cualquier pequeño desorden, no decía ni una palabra. Al contrario, a veces se reía de sus bromas mientras cocinaban juntos. Cocinaban juntos. Algo que yo no había hecho con ella desde hacía semanas. Yo llegaba cansado del trabajo y los encontraba a los dos en la cocina, compartiendo miradas y secretos de los que me excluían sin siquiera ocultarlo. Cuando entraba, cambiaban la conversación. El ambiente se cargaba de una tensión densa, como humo que uno intenta ignorar pero se mete en los pulmones. Una vez los escuché riendo a carcajadas en la sala, desde el pasillo. Me detuve. Me dolió que pareciera que se divertían más sin mí. Cuando entré, callaron de inmediato. Mariana fingió buscar algo en el suelo y Julián me saludó con una sonrisa forzada, demasiado rápida, demasiado hueca. Me senté, intentando compartir, pero la energía ya no era la misma. Las sombras en esa habitación reían por lo bajo, como si supieran lo que yo aún no quería aceptar. Las noches se volvieron más frías. Mariana decía que estaba cansada y se dormía dándome la espalda. Su teléfono siempre tenía la pantalla hacia abajo. Y Julián salía de la casa a horas extrañas, pero nunca quise preguntar por qué. El miedo a la respuesta era más grande que la duda. Una tarde, abrí la puerta de casa más temprano de lo habitual. Había salido antes del trabajo, emocionado por sorprender a Mariana con una cena improvisada. Lo que encontré fue silencio. Pero no el silencio acogedor de un hogar vacío, sino uno espeso, que oculta. Caminé hasta la sala, no había nadie. Pero dos vasos sobre la mesa, una botella de vino abierta y el abrigo de Julián colgado en la silla, me contaron otra historia. La risa de las sombras fue más fuerte esa noche. Se burlaban de mí, susurraban entre las paredes, y yo empecé a escuchar sus verdades. La traición no siempre llega con gritos o escenas dramáticas. A veces, entra descalza, se sienta en tu sofá y se ríe contigo. A veces, es tan sutil que solo la ves cuando ya estás rodeado por completo. Hay abrazos que curan, y hay otros que duelen incluso antes de terminar. Los que alguna vez fueron refugio, se convierten en jaulas de afecto fingido. Eso fue lo que me empezó a pasar con Mariana. Sus abrazos ya no eran cálidos, sino breves, mecánicos, sin alma. Eran como una rutina, un gesto por compromiso. Se sentían como si abrazara a una desconocida que conocía demasiado bien. Y eso, irónicamente, dolía más que si me hubiese rechazado por completo. A veces me preguntaba si era yo. Si estaba perdiendo la capacidad de conectar, si el estrés del trabajo, el cansancio, o la rutina nos estaban apagando. Pero había algo más profundo. Una desconexión que no podía explicar con palabras, solo con sensaciones. La forma en que evitaba el contacto visual, como su cuerpo se tensaba al tenerme cerca. Los pequeños detalles.
Los silencios que antes eran cómodos y ahora eran punzantes. Una tarde, al llegar a casa, la encontré llorando en la cocina. Corrí a abrazarla, instintivamente. Ella no me apartó, pero su cuerpo estaba rígido. No dijo nada. Simplemente dejó que yo la rodeara con los brazos mientras las lágrimas caían sin sonido. No me explicó por qué lloraba, y cuando intenté consolarla, murmuró apenas, es el cansancio. Lo que no sabía entonces era que no era el cansancio lo que la hacía llorar, sino la culpa. Poco a poco, incluso Julián empezó a cambiar su manera de interactuar conmigo. Ya no hablaba de nuestras viejas anécdotas, ya no reía con la misma libertad. Ahora me ofrecía sonrisas torpes, evitaba quedarse a solas conmigo y buscaba excusas para salir de casa antes de que llegara del trabajo. Un día, le di una palmada en la espalda, como solía hacerle desde niños, y él se encogió como si le hubiese quemado. No lo dije en voz alta, pero en el fondo lo sabía, me estaban quitando algo que me pertenecía. Lo hacían poco a poco, sin arrebatos, sin escenas, solo con gestos y con mentiras vestidas de rutina. Y yo me estaba quedando en el medio, con la verdad flotando en el aire, sin que nadie tuviera el valor de nombrarla. La traición tiene ese poder, pesa en los hombros, pero aún más en el pecho. Y aunque no se pronuncie, se siente. Es como un abrazo que debería reconfortarte, pero en cambio te roba el aliento. En ese momento, entendí algo doloroso, no hay traición sin amor previo. No duele quien no te importa. Y por eso, ese abrazo fingido de Mariana, dolió como una puñalada invisible. Era una tarde como cualquier otra. El sol entraba por las cortinas con una tibieza engañosa, como si el universo pretendiera suavizar el golpe que estaba a punto de darme. Había decidido hacer limpieza general, tal vez como una forma de ordenar también el caos que sentía dentro. Empecé por el closet, seguí con las gavetas y finalmente levanté el colchón con la intención de barrer debajo. No esperaba encontrar nada. Solo pelusa, quizá una media perdida o algún recibo antiguo. Pero lo que vi fue una caja de madera, pequeña, pero claramente fuera de lugar. Estaba metida justo entre las tablas del somier, como si alguien la hubiera escondido con prisa pero con cuidado. La saqué. Mis manos temblaban un poco y en el pecho ya me latía algo parecido al presentimiento. Era una de esas cajas que uno no quiere abrir, porque intuye que lo que hay dentro va a cambiarlo todo. La tapa cedió sin resistencia. Adentro, fotos. Muchas fotos. Algunas impresas, otras Polaroids, otras recortes. En todas estaban Mariana y Julián. No en fotos familiares, no como parte de los recuerdos que yo también compartía. Estas eran íntimas. Fotos en lugares que nunca visité con ellos. Miradas que no eran de amistad. Sonrisas que no se daban cuando yo estaba presente. Besos y cartas. Cartas que ella le había escrito a él. No las fechas, no el contenido explícito, sino el tono con que estaban escritas, una mezcla de deseo y culpa, eran pruebas irrefutables. Ella hablaba de lo difícil que era vivir una doble vida, de lo mucho que lo amaba, de cómo todo sería más fácil si no tuvieran que fingir frente a mí. Una carta incluso mencionaba que a veces me siento peor cuando lo abrazo después de estar contigo. Sentí náuseas. Me senté en el borde de la cama con la caja aún en las manos. No podía llorar. No podía moverme. Mi mente solo repetía las mismas dos palabras. ¿Por qué ellos? Mi hermano. Mi esposa. Las dos personas que más había amado, que más había cuidado. Los dos traidores. Los dos cobardes que no tuvieron el valor de decirme la verdad, pero sí el descaro de dejarla escondida justo debajo del lugar donde yo dormía. Y en ese instante, todo cobró sentido, los silencios, las miradas esquivas, los abrazos que pesaban, los cambios sutiles en sus rutinas. No estaba loco. No era paranoia. Era traición. Lo peor no fue descubrirlo.
Lo peor fue darme cuenta de que en algún nivel yo ya lo sabía. El tiempo no cura todo, pero sí revela todo. Después del hallazgo debajo del colchón, la furia me devoró durante días. Me encerré en mí mismo. No los confronté de inmediato. Necesitaba mirar bien, entender el tamaño de la traición antes de actuar. Verlos fingir delante de mí, como si nada pasara, como si yo no supiera, era un tormento. Pero también era un espectáculo del que no quería perderme el final. Yo no era vengativo. Nunca lo había sido. Pero la herida que me habían hecho sangraba orgullo, dignidad y rabia. Mi hermano Julián, mi sangre, el mismo al que defendí de niños, al que ayudé a pagar su primer carro, al que llevé a vivir conmigo cuando quedó desempleado. Mariana, mi esposa, la mujer a la que juré lealtad incluso en sus momentos más difíciles, a la que abracé en medio de su ansiedad, a la que protegí de todo, menos de sí misma. No planeé nada sofisticado. Solo esperé. El karma no necesita ayuda cuando los culpables están convencidos de su impunidad. Una noche, los invité a cenar. Solo nosotros tres. Les dije que quería reparar los lazos, que la tensión entre ellos me incomodaba. Mariana aceptó con una sonrisa falsa. Julián con una mirada esquiva. Cociné su comida favorita. Puse música suave. Todo en apariencia perfecto. Durante la cena, les agradecí por estar conmigo, por ser honesto siempre, por no esconderme nada. Se miraron incómodos. Yo brindé. Por la familia, dije. Ellos levantaron las copas. Sonreían nerviosos. El silencio entre ellos era atronador, y entonces lo dejé caer. Coloqué la caja sobre la mesa, como quien sirve el plato principal. Nadie habló. Mariana palideció. Julián tragó saliva. No grité. No lloré. Solo les dije, gracias por mostrarme lo que no quería ver. Pero ahora lo veo todo. Me levanté. Tomé mis llaves. Les dije que ambos debían irse de mi casa esa misma noche. Mariana empezó a suplicar. Julián quiso justificarse. Pero no les di espacio. No más palabras. No más oportunidades. En menos de una semana, su relación salió a la luz. Nadie en la familia los apoyó. Nadie. Ni siquiera los que siempre me criticaban. Perderme a mí significó para ellos perder un pilar, un escudo, un hogar. Su supuesto amor no tardó en romperse, entre culpas, reproches y vergüenza, se destruyeron solos. Años después, me los encontré por separado. Julián estaba solo, envejecido por la culpa, sin rumbo. Mariana vivía con un hombre al que, según escuché, también traicionó. Karma. Yo, en cambio, estaba en paz. Nunca olvidé. Pero aprendí a perdonar para seguir. Porque cuando el karma se sienta a la mesa, uno solo necesita ser espectador. Y créeme, fue un banquete. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.